Hay que entre el quite a alguien, porque si no, pues... Muy bien, amigos, bienvenidos al episodio bonus del episodio 13. Y queremos compartir algunas experiencias que hayamos tenido en la parte de la liberación espiritual y cosas por el estilo que quizá te pueden servir de una manera muy práctica, ¿verdad? Y no sé qué... Vamos, Fer, vamos contigo. Cuéntanos alguna situación que quizá te haya marcado bastante en este ambiente y la experiencia de la liberación. Sí, definitivamente. No son muchas las experiencias, o más bien no tengo la intención de hablar de muchas experiencias, pero sí creo que esto se ha dado, y hay particularmente una. Hace algún tiempo un joven de la iglesia estaba ya activo. Y resulta que pues él tuvo una decepción amorosa y se alejó, se fue al mundo, y a partir de ese tiempo pues él lo tomó contra Dios. Okay. Y estuvo en contra de lo que Dios no le permitió tener en esta desilusión de la cual estoy hablando. Abrió puertas, y al abrir puertas pues el enemigo toma ventaja. Al tiempo, bueno, pues los papás que estaban interesados por él nos llamaron al grupo de jóvenes que nos juntábamos con él, y bueno, pues atendimos y fuimos a visitarlo una vez, y obviamente pues él no tenía la intención de que lo visitáramos, y a lo mejor no tenía la intención tampoco de querer saber algo de Dios, porque él pensaba que Dios era malo y que no le daba lo que quería. Sin embargo, al estar platicando con él, pues obviamente él en su aspecto, en su fisonomía, pues se veía como que estaba batallando entre lo consciente de escucharnos, pero también lo inconsciente de querer manifestarlo. Y bueno, pues yo traté de llevarlo a la reconciliación con Jesús, que es lo que trato de siempre hacer, pero cuando yo empecé a tocar este tema, él de manera súbita empezó a gritar, empezó a blasfemar el nombre de Dios, empezó a atacarnos, de tal manera que nos dijo hasta lo que no, utilizando pues malas palabras. Y bueno, pues en ese momento fue algo nuevo para nosotros, y yo creo que lo único que hicimos fue apelar a la misericordia de Dios para que nos ayudara. Sí. Eran nuestros inicios, ¿verdad? Sin embargo, nos armamos del valor que da el Espíritu Santo, y lo que yo aprendí o lo que yo entendí era que nosotros tenemos la autoridad en Cristo. Sí. Yo lo vi a los ojos a esta persona y pareciese como que sí se estaba transformando, pero viéndola a los ojos le dije: tú perteneces a Jesús, la sangre de Cristo te ha lavado, tú eres posesión de Dios. Y cuando nosotros le dijimos esto, como que su espíritu despertó, y entonces él entendió que verdaderamente en algún momento de su vida le perteneció a Cristo. Y entonces era una lucha interna entre querer decir y no decir, entre aceptar y no aceptar. Pero ahí fue donde el Espíritu Santo nos dio la oportunidad de poder aplicar esa autoridad, y dije: en el nombre de Jesús, yo ato toda obra del enemigo que esté tratando de afectar la voluntad de esta persona. Y con esa autoridad yo le dije: quiero llevarte a que confieses a Jesús. Y a regañadientes, él hizo la oración de confesión para reconciliarse con Jesús. A partir de ese momento, él se desvaneció. Wow. Y cuando él se desvanece en el piso, pareciese que todo estaba bien, pero apenas empezaba la lucha. Empezó a moverse, empezó a revolcarse en el piso, y parece que nosotros nos deberíamos de haber sentido un poquito más intimidados, pero entendimos que el enemigo trata de llamar nuestra atención para desviarnos de lo importante. Y lo único que hicimos fue adorar a Dios. Buenísimo. Adoramos a Dios. Le dije: vamos a adorar a nuestro Señor, porque el que merece la atención aquí es Jesús. Wow. Empezamos a levantar canciones de adoración. No sé cuántas veces lo hicimos, ni cuántas veces lo repetimos. Ahí, ¿no? Casi. Pero nos acordamos de esa experiencia que tuvieron Pablo y Silas. ¿Se acuerdan cuando estaban en prisión? Sí. Que ellos, adorando al Señor, se manifestó la presencia de Dios, y un ángel les abrió la puerta
a la cautividad en la que estaban. Entonces yo entendí eso como un principio aplicativo. Okay. Que la adoración iba a traer una libertad. Y así fue. Poco a poco el enemigo pareciese como que quería llamar la atención. Sin embargo, fue tanta la manifestación de la gloria de Dios que definitivamente pudimos ver cómo prevaleció la presencia, una presencia liberadora. Buenísimo. Y al cabo del tiempo esta persona terminó sollozando, pero no lamentándose, ni tampoco teniendo dolor o siendo avergonzado. Él sintió cómo fue de parte de Dios una vez más aceptado. Y entonces él empezó a confesar las obras que estaba haciendo, pero su arrepentimiento. Y a raíz de eso nosotros pudimos ver que el Espíritu Santo irrumpió en ese lugar y trajo liberación, porque a fin de cuentas, si el Hijo nos liberare, seremos verdaderamente libres. Wow. No fuimos nosotros, fue el Hijo de Dios manifestado en ese lugar que trajo liberación a esta persona. Y al tiempo, bueno, pues le hablamos de este principio, la advertencia que se da para no dejar solo el espacio que el enemigo ocupaba, ¿verdad? Han visto que en el libro de Mateo se menciona que cuando el espíritu inmundo sale del lugar en donde estaba, dice que anda por lugares secos deambulando, y al darse cuenta que el lugar de donde salió no está lleno, exacto, entonces dice que él va y trae 10 demonios más de poder, conductas diferentes, y entonces dice, las últimas obras que hace son peores que las que hacía. Aprendimos el principio de la sustitución y lo que hicimos fue, como mencionaba Arthur, discipular a la gente, llenar ese espacio primero con el Espíritu Santo y su presencia y después con la palabra de Dios. Y esta persona se mantuvo y se mantiene activo, siguiendo a Dios y sirviéndole. Oigan, ¿alguna vez les ha tocado una con agresión física y todo el asunto? Conozco que y he escuchado historias donde Dios sale al quite y donde ya se te iban a venir con todo. Conozco a otros que han llevado guardaespaldas, ¿verdad? Puedes prender tu micrófono, Arthur. Bienvenido al episodio bonus de Exorcismo y Liberación. Cuéntanos. Has llevado guardaespaldas llamado Geras. Sí, miren, dos, tres... Tenía que obligarlo a entrar. Dos o tres anécdotas. Una en particular, obviamente es un chico que su madre y su abuela hicieron un pacto de sangre, o sea, desde que él estaba bebé, o sea, algo muy severo, muy fuerte. Y el asunto, bueno, pues fue largo, fue un proceso bastante largo, bastante tedioso. A mí me marcaba la mamá a las 7 de la mañana, o sea, no sabía qué hacer, o sea, fue una temporada bastante difícil, ¿no? Incluso en la secundaria llegó a ser poseído, estando en la secundaria. Y un día me hablaron de la secundaria. O sea, me hablaron de la secundaria. Que fueras a firmar las calificaciones. No, que si pudiera ir con alguien. Y me acuerdo que fui con un amigo que se llama Ricardo García. Ricardo García Reyes, ojalá un día escuches este podcast. Y el asunto es de que fuimos aquí por la de Ricardo Benaya. Y pues no, o sea, en el salón estaba ahí manifestado O sea, fuiste a la secundaria. Fui a la secundaria, pero también llegamos a ir a su casa y de pronto él se manifestó, ¿verdad? O sea, cuando le pedimos que hiciera algo en cuanto a romper... Lo pusiste a lavar los platos, brother, y obviamente se manifestó. ¿Qué te pasa? A romper algo, no. Bueno, también andaba con nosotros Laura Campos, es que fuimos una comitiva, ¿no? Entonces, pero esa vez en su casa... Laura Campos está platicando con él. Entonces Laura le pide que dibuje lo que él ve en sueños. Entonces empieza a dibujar y entonces Laura lo lleva a arrepentimiento, etcétera, y a renunciar a eso. Y entonces cuando Laura le dice, ok, ahora rompe la hoja donde dibujaste, y entonces intenta romperlo y no puede, y en ese momento chacas, o sea, se manifestó el enemigo, el chamuco, y luego empezó, y
Y luego empezó obviamente, a hablarnos muy fuerte. Íbamos Richard García, iba Laura Campos, iba Geras y estaba yo. Entonces íbamos 4. Y Geras lo agarró porque se empezó a poner muy agresivo. ¿Cuánto pesa Geras aproximadamente? Pues No, como pues unos ya 100, yo creo. Pero luego también nos damos cuenta que en el cuarto de él, su hermano el menor empezó también a ponerse muy agresivo y a unas ondas así, muy, pues a mover su cuerpo, pues muy raro, ¿no? Y luego también otro episodio fue en la iglesia. Otra persona también oró por él, etcétera. Y finalmente creo que lamentablemente no hubo un efecto positivo, en el sentido de que pues su mamá decidió seguir haciendo exorcismos y decidió seguir haciendo otras cuestiones, ¿no? Como lo que decía Fer, tristemente, no decidió solo por Jesús. O sea, quería a Jesús, pero quería mezclarle con otros asuntos. Oye, ¿no te frustraste? No, me asusté. O sea, no, digo, de haber ido Sí. y no haberlo logrado, ¿no hubo como frustración? Sí. No recuerdo ya ahora algunos detalles, o será que mi inconsciente ya no lo quiere, mi cabeza ya no lo quiere recordar, pero sí, o sea, sí fue bastante desgastante. Sí. Y tristemente no hubo resultados. Wow. Cris, Hace, ¿qué? Unos 3 meses, vamos, Cris. un domingo. Hace sí como 3 meses. Un domingo en la noche. Ya sé de quién hablas. Sí. Hace 3 meses. Hace 3 meses. Y estaba en mi casa y me habla una hermana. Oye, Cris, es que hay un familiar, 2 familiares míos están teniendo ciertas reacciones muy que no son de ellas, están gritando, están vomitando. Y yo, caray, dice, ¿puedes venir? No sabemos qué hacer. Entonces yo como que me puse muy nervioso y dije, órale, vámonos, ¿no? Entonces me acuerdo que estaba con mi esposo y íbamos a bañar a mi hija. Eran las 12 de la noche. Entonces íbamos a bañarla, ¿no? Vamos a bañarla. Y me acuerdo que ya me iba y en mi espíritu sentí, no, termina de bañar a tu hija y porque, no sé, algo me dijo, yo lo hago con orden, yo sé el momento exacto. Bueno. Terminé de bañar tranquilamente a mi hija, la agarré y le dije a mi esposa, déjame bajarla hasta la sala, estábamos en la parte de arriba. Le dije, aquí siéntate y mantente orando. Le dije, no dejes de orar. Y ella me dijo, ok, está bien. Estaba un poco nerviosa. Dice, sí, está bien, voy a orar. Y yo salgo corriendo y de repente, o sea, como espiritualmente hay esa lucha, ¿no? Sentía como algo iba mofando al lado de mí. Yo como que me sentía muy extraño. Y decía, algo quiere frenarme, ¿no? Entonces, pero yo iba orando, amado Espíritu Santo, ayúdame, tú eres el que lo vas a hacer, no yo, úsame y todo eso, ¿no? Llego a la casa, la primera persona está en la parte de arriba, segundo piso, y cuando voy subiendo, ella se levanta y se va al baño. Y entonces el familiar se me queda viendo así como que empezó a temblar y se fue al baño. Entonces yo me espero ahí y desde ahí parado yo aprendí mucho de Fer. El Fer fue mi líder por muchos años y me acuerdo mucho de tratar de leer algo de la palabra, ¿no? Él nos enseñaba siempre eso y me puse a leer un salmo, no recuerdo cuál era el salmo, la verdad, y empecé a leerlo en voz fuerte, empecé a orarlo y de repente sale esta persona, se sienta y mirando hacia abajo, nunca me mira. Entonces yo me empiezo a acercar y de repente esta persona empieza a temblar, ¿no? Ya venía de vomitar. Entonces empieza a temblar y de repente veo cómo su rostro empieza a transformarse bien diferente. Empiezo a tener como que, ay, caray, esto sí es en serio. Y me mira y se empieza a burlar de mí, ¿no? Se empieza a burlar de mí. Sus ojos empiezan a perder, empiezan a irse para atrás y empieza a temblar, a burlarse. Era algo que, o sea, estaba fuerte. Tengo fuerte, una duda, ¿no? Sí. si se puede. Sí. ¿Qué te decía o cómo se burlaba? No solamente se me quedaba viendo muy fijamente, como de una manera burlesca, como tratando de frenar, ¿no? Como intimidándome, tratar de intimidar, ¿no? Pero la verdad es que
yo estaba pensando mucho en que, pues, tú estás aquí, Dios, y a ti te pertenecen todas las cosas. Buenísimo. Y algo que el Espíritu Santo me reveló en esos momentos fue que ella tenía poco yendo a la iglesia, y empezaron a meterse en cosas, pues, de brujería y todo ese asunto, ¿no? Entonces, al acercarse a la iglesia, me acuerdo mucho que dicen que empezó en un momento de alabanza, ya al final de la reunión, un momento de alabanza, ella empezó a sentirse incómoda, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso, ¿no? Si el Hijo os libertare, y yo decía, es que Dios te está trayendo esa libertad y algo se quiere oponer a esa libertad. Y le decía a ella, algo quiere oponerse a esa libertad. Tú en este momento tú estás siendo libre, ¿no? Y ella se me empezaba a burlar y de repente se puso muy, muy tenso al grado de yo escuchar algunas risas al exterior, ¿no? No solamente la persona, sino al exterior. Personas que estaban afuera, porque me dejaron ahí solo, allá afuera, también dice, estaban escuchando esas risas y de repente, yo solamente extendí mi mano hacia su frente y le dije, Dios quiere hacerte libre y este es tu momento. Es tiempo de que el Dios tome tu corazón, sea el rey de tu corazón, sea el centro de tu corazón. Y ella empezó como que a cambiar, a descansar. Me acuerdo que incluso tuve que tomarle la cabeza y dejar que se acostara. Buenísimo. Y le digo, descansa, esta es la presencia de Dios que te está trayendo esa libertad, ¿no? Y pues ella empezó y le dije, vamos, tú empiezas a decirle con tus propias palabras, Dios, te necesito. Ella empecé a cantar un canto. De repente llegó otra persona también que sirve ahí juntos servimos. Y le dije, quédate con ella, y me fui con la otra, ¿no? Eso. La que sigue. La que sigue, ¿no? Y bueno, así fue el asunto. Pero pues podemos ver la libertad, y hoy en día pues siguen firmes en la iglesia, asisten a un grupo de célula y pues andan con todo. Claro. Una de las cosas que tenemos que saber es que nadie nacemos enseñado, ciertamente. Entonces, las primeras experiencias pudieran ser fallidas a ojos de nosotros, pero en el mundo espiritual nosotros vamos ganando esa autoridad. Entonces es preferible, si nosotros queremos traer esa bendición, pues estar dispuestos a tener las experiencias. Esa parte es importante. Sí. Amigo Luis. Yo no tengo muchas experiencias en ese sentido, pero algo que sí se me quedó muy grabado fue una vez que nos pidieron ir a orar por una persona que quería renunciar a su viejo oficio de brujería, ¿no? Sí, de hecho hasta Cristian iba esa vez. Y fuimos y entramos a su casa de esta persona y una casa común y corriente. De repente, pues, ¿dónde está? ¿Dónde vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer, verdad? Y en un lugar muy particular, ¿verdad? Detrás como de un ropero, ¿verdad? Movías el ropero y había una puerta como oculta ahí, y adentro de esa puerta estaba el altar, ¿no? Sí, pues un altar, ¿no se puede llamar? Sí. No sé, cientos y cientos de fetiches y de cosas ahí, imágenes. De hecho, hasta Biblias abiertas, imágenes de estas figuras como del niño Dios, ¿verdad? Fotografías de personas, ropa de personas, pedazos como de tela, no sé si de ropa interior o no sé qué cosas. Tenía como amarres de familias, fotografías quemadas, cosas de eso. Fueron que como unas 4 bolsas de basura, 3 bolsas de basura, 4 llenas de cosas, de cuadros, de imágenes y todo eso. Realmente no fue mucha la manifestación por parte de esta persona que fue libre. Simplemente me acuerdo que hubo un momento donde como que se postró como a vomitar un poco. Pero fue así como muy relax. Okay. Oramos, sacamos todo eso de su casa. Había como un espíritu de una antepasada de ella, que era la que como que le heredaba ese don, ¿verdad? Ese espíritu como de brujería. Y porque era por generaciones. Entonces no fue mucho la manifestación, pero sí me quedó muy, muy grabada la escena de ese altar. Y luego como que tenía otra maceta, ¿verdad? En el patio, ¿verdad? Sí, y uno de los chicos que estaba ahí le dice, es que todavía falta otra cosa más, ¿no? Y sacaron una maceta en el patio, y de la maceta sacamos todavía más fotos enterradas de la maceta de familias, de personas, de cosas ahí. Y también las sacamos y ya, las llevamos a tirar. Yo no he tenido así experiencias como tal, pero me tocó una muy similar, donde me hablaron para ir a romper una figura de la muerte. Entonces eran como son mis pininos, ¿no? Entonces, aunque este podcast ya me ayudó bastante como un manual, entonces lo voy a escuchar, ¿no? Cada que me toque algo así.
Y una de las primeras cosas que yo hice fue hablarle a la pastora. Le dije, mire, lo que he escuchado y lo que he aprendido de ustedes es que tenemos que restarle importancia a lo que estamos enfrentando en el sentido de no enaltecerlo, ¿verdad? Pero quiero saber si hay algún otro consejo, algo que tengamos que hacer. Y muy práctica, ella me dio 2, 3 cositas. Dice, bueno, si tienen que ir a romperla, pues háganlo en el día. Pero ella resaltaba algo que se me quedó muy grabado. Ahora, esta persona no estaba en la casa. Y por lo tanto, esta persona había dejado la figura en la casa de su mamá. Entonces la mamá estaba así como de, no, pues yo ya no quiero esto, ¿verdad? O sea, esto me incomoda bastante. Entonces, una de las primeras cosas que sentí hacer era explicarle justamente a la señora que la imagen como tal no tenía ningún poder más que el que tú le estabas otorgando. Y que al momento de destruir la imagen, quizá no iba a ser suficiente hasta que esa persona literal pudiera renunciar a ese poder, a ese enganchamiento espiritual. Porque tú puedes romper 1000 cosas, pero si el ídolo o la figura o aquello a lo que te enganchaste sigue en tu corazón, pues no va a tener ningún efecto. La Biblia dice que los ídolos no ven, tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan. Entonces yo la llevé más a un entendimiento de que lo importante era poder terminar en el corazón de la persona este enganchamiento. Me acuerdo, me acompañó el Arthur. Entonces la metimos así en una bolsa negra. Y un amigo, José Luis Olvera Gil, pastor de Agape Lomas, me dijo, brother, lo primero que tienes que hacer es no rajarte ya estando ahí. Porque si te da miedo, entonces lo que decía Fer, ¿no? Hace un ratito, el enemigo te engancha y se te olvida por completo todo. Y se puso bien el asunto. Fue con mucha paz, fue con mucha tranquilidad. La señora sacó un mazo, la metimos en una bolsa negra, sobre todo por aquello de que visualmente no representara para nosotros o sea, como que el darle oportunidad, ¿sabes? Como esta parte de la burla. Sí. Entonces dijimos, en el nombre de Jesús, pum, 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 se destruyó y en ese rato pasó el señor de la basura. Y la persona se me abalanzó y me empezó a golpear. No es cierto. La persona me dio gracias. Dice, ¿sabes qué, George? Gracias. Yo aquí ya terminé con el pacto que tú le mencionaste a mi mamá. O sea, yo ya renuncié. Ya no quiero saber nada de eso. Pero gracias por haberte ido a aventar la chamba, ¿no? Y después me acercó a otro chico que estaba en la misma circunstancia, que quería que fuéramos a la casa, porque también la había dejado en casa de sus papás. Y pero ya nunca se concluyó. Ya no me contestaron nunca, ni mucho menos. Pero seguramente me he de enfrentar en el futuro a alguna. Profetizado. Pues sí, ¿no? Porque a final de cuentas la gente te tiene como autoridad espiritual y saben que si tú eres el que te separa y enseña de la palabra y predica, pues ven algo en ti. Ahora, quizá me ha tocado escuchar de personas que son liberadas o que son sanadas, quizá de una manera no tan escabrosa cuando se comparte la palabra, como seguramente a muchos de ustedes les ha sucedido, que una palabra que viene de parte de Dios viene, libera y alguien se acerca y te dice, no, pues es que Dios hizo algo en mi vida mientras estabas predicando, mientras estaba sucediendo todo eso, porque volvemos a lo mismo, pues el Espíritu Santo tiene la libertad para liberar a las personas de la manera que Él lo quiera. Así hacer. es. Muy bien, pues ahí está el episodio bonus. Si nos escuchaba masticar, era porque llegaron las gorditas. Y pues ya teníamos algo de hambre. Que Dios les bendiga. ¿Algo más? Nada, un abrazo a todos y gracias por tomarse el tiempo para escuchar los podcasts. Sí, gracias y ojalá que hayan aprendido algo nuevo y bueno. Así es. Le vamos a poner Manual de Liberación 1. Tomo 1. Que Dios les bendiga. Nos vemos. Bye. Bye.